Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es analizar lo que se entiende por inflación acumulada. Para esto vamos a partir de ciertos conceptos previos que ya habíamos visto en clases anteriores sobre inflación puntual. Bueno, antes de abocarnos a la idea de estudiar la inflación acumulada, y en particular otra opción a la ya vista, recordemos como definición básica y sencilla que la inflación es un fenómeno económico que se observa en los países, en las economías de todo país, y básicamente es la resultante de la variación en los precios de todos aquellos bienes y servicios que se comercializan en un determinado mercado y en función de un determinado contexto histórico. Para esto, organismos públicos, como por ejemplo en la Argentina el INDEC, estudian este fenómeno a través de la generación de un indicador que conocemos como el índice de precios al consumidor, el IPC. En función de esto, tema ya visto, recuerden que para calcular la inflación mensual necesitamos del IPC de un determinado mes, por ejemplo el mes 2, y su anterior, y el IPC del mes anterior, toda vez que el análisis de la variación de un precio, para conocer la del mes actual, está en función de lo que sucedió el mes anterior. Entonces, conociendo el IPC del mes 2, el IPC del mes 1, podemos calcular la inflación mensual. Ahora, si queremos estudiar y calcular la inflación acumulada de muchos meses, bueno, tenemos que conocer la inflación del mes 1, 2, 3, 4, etc. De una parte del año, de más de un año o de un determinado contexto histórico que se quiera estudiar. Y para esto siempre es necesario ir a un ejemplo práctico para entender de lo que estamos hablando. Siempre obteniendo la información del INDEC, que es el instituto que se encarga dentro de una multiplicidad de información que elabora específicamente el estudio del IPC. Entonces, imaginemos que, o partamos de la base que conocemos el IPC de los meses que queremos estudiar. Yo aquí les traigo un cuadro donde aparecen los valores del IPC, en este caso comenzando del diciembre del 2016, que lo tomamos a los fines actuales de análisis como el mes base, hasta el mes de abril del año 2021, recientemente calculado. De toda esta multiplicidad de información podemos calcular la inflación de un mes en relación al mes anterior, la inflación anualizada o la inflación acumulada de los meses que nos interesa estudiar. Entonces, simplemente a los efectos de recordar cómo calculábamos la inflación acumulada o mensual a través del IPC, decimos si quiero calcular la inflación acumulada, necesitamos conocer lo siguiente. El IPC de diciembre de 2020, que recientemente vimos el cuadro, fue de 385,9. El IPC de abril del 2021, que fue de 453,7, con lo cual nuestro interés está centrado en saber la inflación acumulada de los primeros meses del año 2021. Con estos dos valores concluimos que la variación de precios en lo que va del año 2021 es de un 17,6%. Entonces tomamos el mes base a diciembre de 2020
conocemos el IPC del 2021 y esta información nos está acumulando hacia atrás todos los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y esta acumulación nos da o nos indica que fue de 17,6%. Ahora, ¿existe otra manera de calcular la inflación que no sea dependiendo de la información del IPC que nos brinda el INDEC? Y la respuesta sería sí. Existe otra manera que es la esencia de este encuentro, de este video del día de hoy. ¿Y qué necesitamos entonces para calcular la inflación acumulada si no nos valemos del valor del IPC? Bueno, para esto necesitamos conocer o determinar qué meses quiero calcular como inflación acumulada y conocer la inflación mensual de cada uno de estos meses. Entonces, con la inflación mensual de cada uno de estos meses a estudiar, podemos calcular la inflación acumulada. Entonces, si partimos de la base que conocemos la inflación de enero, febrero, marzo y abril, y que en el mes de enero fue del 4%, del mes de febrero del 3,6%, en marzo de 4,8% y en abril de 4,1%, ya vimos que la acumulación de estos 4 meses a través del método del IPC nos dio una inflación acumulada del 17,6%. Ahora, en este nuevo método lo podemos calcular si aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, la inflación acumulada va a ser igual, abro corchete, abro paréntesis, 1 más la inflación del mes 1, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1 más la inflación del mes 2, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1 más inflación del mes 3, cierro paréntesis, y así todos los meses consecutivos hacia adelante que quiera involucrar en mi estudio, hasta el 1 más I, inflación del mes N, cierro paréntesis, cierro corchete, todo eso menos 1 y, si lo quiero expresar en términos porcentuales, por 100. Entonces, dada esta fórmula, tomando esta información, reemplazamos el valor de la inflación del mes 1 por 4%, sabemos que 4 dividido 100 es 0,04, reemplazamos el I sub 2, que es la inflación de febrero, que fue de 3,6%, 3,6 dividido 100 es 0,036, reemplazamos la inflación del mes 3, que es marzo, que fue de 4,8, 4,8 dividido 100 es 0,048, y reemplazamos la inflación del mes 4, que fue abril, que fue de 4,1, 4,1 dividido 100 es 0,041, todo esto, cierro corchete, menos 1 por 100. Si hacemos esta suma, 1,04 por 1,036 por 1,048 por 1,041, todo eso menos 1 por 100, esta primera parte de acá nos da, yo lo redondeé en 4 decimales, pero la calculadora les va a dar mucho más, nos da 1,1755. Si a esto le restamos 1, lo multiplicamos por 100 y lo redondeamos por lo que suele mostrarnos como información final el INDEC, lo redondeamos, es decir, con un solo dígito, nos indica que la inflación acumulada en los primeros meses, en los primeros 4 meses del año 2021 es 17,6, exactamente el mismo valor que nos dio con el otro método. Entonces, tanto por un método del IPC como a través de este tipo de fórmula, podemos conocer la inflación acumulada de un determinado periodo. Esto es importante para la toma de decisiones, tanto en el ámbito familiar, como el ámbito empresarial, como para cualquier tipo de estudio de estas naturalezas.
Bueno, de esta manera estudiamos y conocemos las dos formas de calcular la inflación acumulada, o la mensual o la anualizada, siempre a través de la información que nos arroja este organismo público que es el INDEC. Y a partir de ahí, bueno, hacer los estudios que creamos conveniente o a los fines de nuestros intereses.